Buenas a todos, muchísimas gracias por la invitación y por poder estar en este espacio maravilloso y compartir con ustedes un conjunto de ideas que queremos, digamos, desde el Instituto Humboldt generalizar para toda la audiencia y está muy asociado a una tendencia, a cómo nosotros queremos incidir como un instituto de interfaz entre ciencia y política, eh, sobre todo en los temas de educación y de formación. Por lo tanto, el título de la presentación que ustedes pueden ver, Biodiversidad y Regeneración, Restaurar el Equilibrio, es más una reflexión. A esto quiero llevarnos hoy en una charla corta que más que técnica lo que quiere es poner algunas ideas clave. La primera idea clave que quiero dejar en el radar es el por qué hoy estamos hablando de poder restaurar ese equilibrio que hemos perdido históricamente en Colombia y a escala global. Y, por supuesto, una segunda parte en donde, pues basado en un proyecto, hay muchos, pero basado en un proyecto, poder ver algo del cómo hemos venido trabajando en la institución y, por supuesto, a partir de este momento, muy a la orden de todos ustedes. Inicio con esta imagen porque precisamente hay un equilibrio perdido de una figura original o de una imagen original. Podemos tener mil ideas de cómo restaurar o recuperar eso que habíamos perdido inicialmente y nos puede quedar tan mal o tan bien como queramos. O sea que de lo original que ustedes ven a la izquierda podemos terminar con cualquiera de estas figuras finales y no tenemos muy claro si estamos logrando la restauración de dicho equilibrio. En Colombia específicamente, los fenómenos de escala global, específicamente el clima, son cada vez más robustos, son cada vez más marcados y las regiones vienen eh, percibiendo, digamos, con mayor intensidad. Lo vemos hoy en día, épocas de lluvia muy intensa, épocas de sequía muy intensa, escasez de alimento, pérdida de masa forestal. Esta imagen es muy diciente. Esto es nuestra región orinocense, en donde es nuestra fauna nativa ha venido, digamos, también sufriendo mucho estos cambios. Fauna que estaba muy acostumbrada a tener épocas secas y épocas lluviosas, pero cada vez son más largas y más intensas, por lo que en parte la percepción no es solamente de lo que hacemos localmente, sino de lo que viene ocurriendo a nivel global. Y para no ir muy lejos, por supuesto, las situaciones con el invierno en esta época son muy crudas. Hay muchas poblaciones sufriendo mucho detrás del embate, por supuesto, del invierno. Tanto en verano como en invierno hay que tener una reflexión profunda y es cuál es el rol de la naturaleza que hoy tenemos, pero también de la naturaleza que perdimos en habernos ayudado de pronto a mitigar de alguna manera este problema. La imagen lo dice, ustedes lo ven claramente, los pocos barrios que en el caso de Mocoa, que es esta imagen, quedaron en pie, estaban justo detrás de masas forestales o de bosques. El bosque ayudó como barrera a proteger y a salvar vidas, vidas que no se salvaron cuando en muchos casos el agua arrasó como una tromba la población. La reflexión, por supuesto, es que también en épocas de fuerte sequía, la vegetación, las coberturas verdes, los humedales en buen estado pueden ayudar y mucho a poder regular un poco la escasez del agua. Ni hablar, pues, para el caso de nuestra isla Providencia, que con el huracán Iota y recientemente con el huracán Julia en San Andrés, pues la situación fue dramática. Se arrasó la isla completamente hace 2 años y pude percibir directamente lo que significa un huracán nivel 5, que no es normal que ocurra en nuestras islas caribeñas y que hoy en día y aún mañana pueden empezar a convertirse en el pan de cada día. Y finalmente, de las pocas casas que quedaron en pie, repito, soy testigo del tema, las pocas casas que quedaron en pie estaban asociadas a bosques de manglar que sirvieron como barrera para salvar vidas. El desequilibrio, digamos, en estas coberturas y en no poderlas tener, pues es una situación que responde a muchas condiciones, especialmente el crecimiento poblacional desmesurado, pero algo que a mí me preocupa mucho y es que estamos desconectados con la naturaleza. Como seres humanos, como colombianos en nuestro caso,
cada vez más nos alejamos de conceptos tan sencillos como poder proteger un nacimiento de agua, poder mantener el bosque a lo largo de un río, una quebrada, mantener una laguna en buen estado o simplemente entender que el árbol que está al lado de mi casa puede servirme no solo de sombrío, sino para muchas otras, digamos, ventajas que hoy pues las hemos perdido. Una imagen de los Andes, una imagen cualquiera, cada vez más empezamos a encontrar que la erosión es un problema en Colombia, hoy la erosión en el país, y esto ya es un reporte directo del IGAC, sobrepasa el 30%, es decir, un 30% de Colombia está erosionada, es decir, perdió toda la capacidad de un suelo que retiene vida, que retiene humedad y que sobre todo retiene riesgos y desastres. Esto, por supuesto, nos lleva a que muchos disturbios, como por ejemplo la apertura de vías, el sobrepastoreo por el ganado, pero también las malas prácticas agrícolas, nos lleven paulatinamente al incremento de pérdidas humanas, económicas, problemas de salud y, por supuesto, pérdida de biodiversidad, que en un Instituto Nacional de Biodiversidad, pues es especialmente preocupante. En cuanto al suelo, ni hablar, aquí estamos hablando de la capa que mejor nos protege para retener metales pesados, para retener fósforo, para retener nitrógeno y sobre todo para retener sedimento. A la derecha ustedes observan una imagen en donde tenemos suelo experimentalmente en una especie de laboratorio pequeño de lluvia y en otra parte no tenemos suelo. Claramente ustedes ven en las flechas en amarillo cómo en uno de los casos el agua se retiene casi al 100% y en otro de los casos no hay capacidad de retención de agua. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a embalses completamente sedimentados, ríos muy contaminados, diques taponados y empiezan situaciones como las del Canal del Dique en el norte de Colombia, donde el problema de sedimentación es muy grave, problemas de una vida útil de los embalses mucho más corta, problemas asociados, por supuesto, a deslaves y erosión masiva en las carreteras y un largo etcétera que también incluye la contaminación de lagunas y ríos, de los cuales pues padecemos nosotros, padece el pescador, padece por supuesto toda la biodiversidad. Nos dimos a la tarea hace unos años en el instituto de tratar de entender cómo ha venido cambiando Colombia, digamos, en términos de sus coberturas naturales, y aquí ustedes observan parte del resultado. Lo que ven en rojo y lo que ven en naranja es la situación de Colombia, digamos, desde el año 70 hasta el 2015. Las zonas rojas y naranjas son las más impactadas, las zonas verdes son las que menos se han impactado en los últimos 40 años. Por supuesto, es muy claro que hoy hay una situación que se ha disparado a partir del año 2000, un poquito antes, en donde especialmente el piedemonte de las cordilleras es el que ha sido más afectado por pérdida de biodiversidad y pérdida de cobertura. Uno podría decir, bueno, ¿y esto qué? Es allí donde se concentra una buena parte de la biodiversidad y donde podemos amortiguar en buena parte de lo que les acabo de mencionar, sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Esta información, digamos, es importante porque nos permitió entender hacia dónde vamos al 2030 y sin duda la preocupación principal gira alrededor de regiones como la zona andina, la zona caribeña, que van a perder prácticamente toda la capacidad de ofertar servicios ecosistémicos y especialmente áreas que estaban muy bien conservadas, como algunas zonas de la Orinoquía y de la Amazonía, no lo van a estar tal vez en 10 o 15 años. ¿Por qué pasa esto? Y la reflexión tiene que ser mucho más profunda de pensar que un gobierno X o Y está actuando o no está actuando. La verdad sencilla que la que tenemos que enfrentarnos es que se nos ha olvidado que nuestras economías, las de todo el planeta, están intrínsecas, están completamente inmersas en nuestra naturaleza, en una gran biosfera. Y esto hace que de alguna manera el concepto mismo de desarrollo sostenible, el que ustedes ven aquí a mano derecha, en donde lo que se planteaba de manera muy interesante era un balance entre el medio ambiente, sociedad y economía, hoy no debe ser el paradigma. Esto es lo que ha hecho que tratemos de poner al mismo nivel o a la misma escala la economía y el medio ambiente, o la economía y la naturaleza.
Y esto es lo que hace precisamente que nos desconectemos de una sencilla realidad. Todo lo que hacemos, cómo vivimos, con quién nos relacionamos y el día a día, qué comemos, etcétera, etcétera, está embebido en la naturaleza. Por lo tanto, esto no es nuevo, hace ya un par de años se viene hablando de una idea de que la sostenibilidad no, sino entender muy bien una economía inmersa en una biosfera. Ese es tal vez el primer problema. Y el segundo que hemos venido también considerando en el instituto y algunos investigadores es que parte del problema que tiene conservar la naturaleza gira alrededor de algo muy sencillo, y es lo que no puedes ver, no te cuesta mucho, digamos, conservarlo porque no lo apropias. En pocas palabras, todas las propiedades de la naturaleza son o muy silenciosas, no las ves, son absolutamente invisibles o son móviles. Y entonces es muy fácil que tú no puedas apropiar algo que no ves o algo que no sientes o mucho menos algo que no percibes en cuanto al movimiento. Si uno dice, venga, es importante conservar la polinización, ¿quién ve la polinización? No la ves. En realidad puedes ver alguna que otra vez la relación de un bichito con la flor, pero tú no puedes interpretar mentalmente el proceso per se de la polinización y mucho menos lo que tiene que ver con la evaporación y transpiración de un bosque como la Amazonía, o por ejemplo la producción de suelo por parte de la flora y fauna del suelo. Al no poderlo ver, al no poderlo sentir, cuesta mucho conservarlo. Cuando tú lo sientes y lo percibes, entonces ya lo apropias porque sientes que el problema es real. Tal vez esas propiedades poco visibles son en buena parte la causa de nuestra desconexión. ¿Cómo solucionarlo? Porque si en esta primera parte de la charla les cuento parte del problema, pues también hoy existe una discusión muy profunda alrededor de las soluciones. El concepto que se ha venido acuñando y que ha gustado mucho en varios países y en Naciones Unidas es, venga, pues entonces tratemos de compilar una serie de acciones en donde la naturaleza deje de ser víctima y se convierta en solución, ¿cierto? Es decir, la naturaleza como aliada y no como víctima. Y esto nos permite acuñar un término que a nivel político ha tenido muy buena resonancia, y es el de las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, un conjunto de acciones que nos permite gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas naturales y que pues nos permite adaptarnos mucho mejor a los desafíos sociales y globales que venimos enfrentando. Dentro de ellos, uno de los más importantes, hay varios, pero uno de los más importantes es la restauración. ¿Por qué es importante todo este tema? Especialmente porque frente a escenarios de cambio climático, y varios de ustedes lo conocen, hoy se está hablando de un incremento en grados de temperatura en los próximos años. Bajo ciertos escenarios, y ya muchos investigadores han venido evaluando cuáles pueden ser las estrategias que más reducen carbono a nivel planetario. Y es muy curioso que los resultados no tienen directa relación con la construcción de paneles solares o con tal vez trabajar mucho con turbinas eólicas, etcétera. No, esta tabla es muy importante porque muestra, se enlistan, digamos, de la más a la menos, las 100 alternativas que más reducen carbono hoy en día o que pueden reducir más carbono hoy en día. La primera de todas, por ejemplo, es tan sencilla como reducir el desperdicio de comida. Entonces empieza a entender uno que no necesita un gran ingeniero o no necesita uno un gran gobierno detrás para asumir actitudes sencillas que aportarían muchísimo a la reducción de carbono que tiene efectos de gases invernadero. Podemos estar hablando de hasta 90 gigatoneladas de carbono equivalente reducidas en las próximas décadas si reducimos el desperdicio de comida. Colombia es uno de los que está mal parado a escala, digamos, latinoamericana. Nuestro nivel de desperdicio de comida es muy elevado. Y adicionalmente, si empezamos a contar las que más reducen después de la primera, sin duda alguna la educación, especialmente a los jóvenes, y con esto quiero decir especialmente a las mujeres, puede ser determinante en un cambio de paradigma frente al cambio climático. La educación a los jóvenes puede
puede crear aquello que tanto hemos esperado, y es reducir esa velocidad del crecimiento de nuestra especie, porque sobre todo familias educadas tienen hijos también educados, también son menos hijos y sobre todo son hijos más saludables. Esto nos podría llevar a reducir hasta 85 gigatoneladas simplemente educando. Entonces, aquí la reflexión es bien interesante porque educar y reducir el desperdicio de comida no son estrategias que pueden sonar tan extrañas o tan difíciles. Quiero mencionar también que para la restauración de ecosistemas como solución basada en naturaleza, se calcula que aproximadamente podemos estar hablando entre 50 a 80, 85 gigatoneladas de carbono reducido o evitado simplemente restaurando ecosistemas. Y tal vez de los más son ecosistemas hídricos, tanto marinos como dulceacuícolas, los que pueden ser grandes bodegas de carbono que nos permitirían ayudar a aportar muchísimo a este planeta, al menos desde Colombia. Por lo tanto, una solución basada en naturaleza es restaurar. ¿Y lo hacemos para qué? Pues para una gran cantidad de procesos que son claves. Entender que la restauración no es nada más sino un proceso para ayudar, para empujar a la naturaleza a que se recupere después de un efecto negativo. Puede facilitarnos mucho la vida porque se ha complejizado mucho la discusión en términos científicos y académicos del cómo lo hago, del cómo lo mido, etcétera, pero en muchos casos simplemente permitir que la naturaleza sane y ayudar a esa sanación es tan simple que lo puedes asumir de pronto en una junta de acción comunal, en tu finca o simplemente desde una alcaldía de un municipio menor. ¿Para qué lo haces? Pues hoy creo yo, considero también como restaurador que la restauración debe tener sentido. Es decir, que hoy en un país al menos tan rural y con tantas necesidades, esa restauración utópica de tratar de llevar a ecosistemas perfectos, pues mira, se puede lograr, pero no es costo eficiente. Necesitas mucho tiempo y mucho dinero para hacerlo. Pero ¿qué tal si empezamos a plantear objetivos de restauración con las comunidades que tienen el problema y definir claramente hacia dónde vamos a apuntar? Yo puedo apuntar a mejorar la conectividad en un lugar. Esta es Montería, y Montería tuvo un cambio muy importante con la mejora de la conectividad a lo largo del río, que hoy en día no es solamente un corredor natural, es un corredor de uso social que se ha vuelto muy importante para la ciudad. O puedo pensar que en un gran territorio, esta es la región de La Mojana, trato de conectar miles de kilómetros simplemente facilitando la circulación, como circula la energía a través de circuitos electrónicos, la circulación del agua a través de grandes paisajes donde todos salimos beneficiados. Desde la fauna, en este caso, por ejemplo, peces, hasta la misma comunidad ribereña o que vive en esta región mojanera como comunidad anfibia que necesita una mejor conectividad de grandes territorios. O puedo pensar simplemente que la restauración debería buscar reducir la vulnerabilidad de las comunidades y aumentar la resiliencia de las mismas frente a algo que va a ser muy difícil de controlar, y es el embate del cambio climático. ¿Cómo preparamos a las comunidades locales, a las comunidades deprimidas a enfrentar estos retos gigantes donde cada vez más, como empecé la charla, va a ser una vida de contrastes entre lo seco, muy seco, y lo húmedo, muy húmedo? Aquí ustedes ven un ejemplo con el que quiero ir cerrando de un ejercicio que hicimos con el PNUD, que hicimos con el Instituto Alexander von Humboldt, pero especialmente con toda la comunidad mojanera, para entender todo el territorio, qué tenemos en el territorio y cómo lo recomponemos. Y acá ustedes ven otro ejemplo de cómo ir recomponiendo, por ejemplo, una isla como Providencia después de que quedó barrida por un huracán. Todo giró, o la comunidad siempre reclamó, en el caso de La Mojana, lo que más reclamaban era, o es todavía hoy en día, recuperar la capacidad de proveer alimento por parte del sistema. Y esto quiero decir las huertas, pero también la carne de monte, esa carne que se usa día a día. Y en el caso de la isla, después de que pierdes todo, lo que más se necesitaba era recuperar las semillas locales, semillas adaptadas a la vida en la isla. Lo que se buscaba era recuperar los patios isleños como un esquema tradicional
de subsistencia alimentaria. Eso nos lleva, por supuesto, a trabajar con la comunidad. Una señal que quiero dejar que una forma de regeneración es sentarse a trabajar de la mano, mano a mano, desde el antes, el durante y el después de un proyecto restaurativo de la naturaleza con la comunidad. Vos no podés pretender realizar diseños sofisticados en una oficina y tratar de llevarlos a un territorio. Tenés que trabajarlos en el territorio y luego terminar de ajustarlos tal vez en oficina. Aquí hay algunos ejemplos estos son ejemplos reales de cómo percibe la comunidad un territorio. Fíjense ustedes la enorme diversidad que puede llegar a considerar un habitante local, en este caso una única finca, una única familia, y todo lo que ellos tenían y perdieron por las inundaciones, en este caso del fenómeno de la Niña en 2011, y esa enorme diversidad estaba y ya no la tenía. Es decir, que todo el ejercicio restaurativo tiene que concentrarse, por supuesto, en un ejercicio mixto, muy ecológico, muy del ecosistema, pero también muy agrícola alimentario. Hay un reto importante asociado a usar y conservar. El país cada vez, digamos, se ha sumido en una discusión polarizada entre preservación a ultranza versus uso a ultranza, y considero personalmente que se tienen que encontrar puntos medios, y buena parte de los puntos medios es que podemos considerar estadios de uso y conservación que paralelamente pueden facilitar la recuperación de paisajes y el uso de dichos paisajes. Toda la razón en que hay sitios que no se negocian. Tal vez el nacimiento o la bocatoma de un acueducto, pues deberían ser zonas que se preservan porque de allí depende el agua para cientos de personas y para una gran cantidad, digamos, de componentes de la biodiversidad. Pero tampoco podemos pretender que en un paisaje rural todos salgamos con el fin de conservar. Finalmente, con esto quiero ir cerrando. Quiero dejar una idea muy clara en un ejercicio restaurativo en donde lo que queremos es regenerar nuestra relación con la naturaleza. Debo ser muy enfático en que una actividad de restauración no es reforestación. En muchos casos los proyectos se han venido confundiendo entre plantaciones masivas a lo que sería un ejercicio claro de poder definir una meta y un objetivo y entender hacia dónde quiero llegar. En muchos casos la siembra del árbol, entendida como reforestación, es parte del camino, pero no es el único camino. No es el camino, por ejemplo, en un páramo, no lo es en una sabana, mucho menos en zonas marinas o en zonas de humedales o ríos. Tampoco lo es en ecosistemas terrestres porque en muchos casos tenés que mejorar otras cosas. Tal vez lo primero que haya que trabajar, al menos en muchas de las comunidades locales nuestras, es restaurar la forma de pensar. Es decir, es restaurar la relación del hombre con la naturaleza que se nos está fracturando cada vez más. Y hay un último reto, que es el de poder evaluar si lo que hacemos funciona o no. Hoy Colombia está llena de proyectos. Hemos hecho proyectos de todo tipo, se han invertido miles y miles de dólares para poder rehabilitar o recuperar espacios, pero poco sabemos alrededor de si esto funcionó o no. Una propuesta que venimos trabajando muy fuertemente es la de trabajar con la comunidad y la participación de la comunidad como científica y como aportante de datos alrededor de la eficiencia de lo que hacemos. Es decir, ¿tuvimos éxito o no tuvimos éxito en esto que nos planteamos? Poder monitorear, pero especialmente hacerlo con la comunidad. Y es muy claro que la comunidad pues no va a poder monitorear todo por el costo de muchos equipos, por el tiempo, etcétera, etcétera, pero al menos se puede mantener y se deja anclado en el territorio un ejercicio en donde empoderas líderes y permites que estos líderes den reporte del éxito del proyecto. Desde la institución, por supuesto, estamos a disposición. Nosotros, si algo defendemos es la ciencia abierta. Hay más de 25 publicaciones en temáticas de restauración que un equipo muy grande ha venido trabajando. Simplemente es entrar a la página web y descargar toda la información que está allí disponible. Y quiero yo cerrar con 3 ideas claves que además no son mías, son del informe Dasgupta que se hizo en su momento para el Reino Unido. El primero es que
tenemos que reconocer que nuestras economías, los medios de subsistencia y nuestro bienestar dependen del bien más preciado de todos, la naturaleza. 2, que fracasamos colectivamente en comprometernos con la naturaleza de una manera sostenible. La sostenibilidad es un concepto que lleva mucho tiempo y al día de hoy seguimos en descenso. Reconocer ese fracaso también es importante. Y 3, la solución frente a ese fracaso, como les mencioné al inicio de la charla, empieza por entender una simple verdad, que todas nuestras economías están incrustadas en la naturaleza y no son externas a ella. Con esto termino la pequeña charla, que creo que es más provocadora que cualquier otra cosa, y de parte mía quedo muy a la orden de ustedes. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima.